Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Callejas, asambleísta por Tungurahua. Asambleísta, muy buenos días. A pesar de las sesiones virtuales, ha estado intensa nuevamente en los últimos días la actividad en la Asamblea Nacional. Se ha tratado y aprobado por fin estas 65 reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Se trabaja también en legislación interna de la Asamblea, en reformas constitucionales, en la ley humanitaria. Quisiéramos conocer sobre lo que usted considera más importante ha sido materia de tratamiento en estos días en la Asamblea. Si podría encender su micrófono, por favor. Muchas gracias, le apagué hace un momento. Muchas gracias, Johnny, un gusto saludar, un saludo cordial a todos quienes hacen Antena 1 y a los ciudadanos que escuchan esta prestigiosa emisora. Efectivamente, la Asamblea Nacional, yo diría, ha cumplido un trabajo eficiente en todo este tiempo que hemos estado sometidos a este aislamiento social necesario, además, y hemos trabajado de manera adecuada, tanto en las comisiones, yo puedo hablar de la comisión a la que yo pertenezco, la Comisión de Desarrollo Económico, cuanto en el Pleno, y efectivamente el día lunes por la tarde, a partir de las 6:30 de la tarde, pudimos aprobar, porque ya se había concluido el segundo debate, se permitió que la comisión y quien presidía esa comisión, Jimena Peña, pueda incorporar algunos temas finales. Se aprobaron dos importantes reformas, tanto a la ley orgánica de la función judicial, como usted bien ha señalado, Johnny, y también reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Se ha tratado a través de estas reformas de llenar ciertos vacíos legales que pensábamos debían ser llenados. Hay que también señalar que en la construcción de nuevas leyes en estas reformas que se plantean, siempre hay una participación importante de la ciudadanía y de organismos vinculados o que tienen que ver directamente con estas leyes, a más obviamente de los aportes que con todo derecho los asambleístas puedan dar. Así que sí, efectivamente se han aprobado estos dos importantes cuerpos legales, estas reformas a estos dos importantes cuerpos legales. Esperemos que el Ejecutivo, colegislador, como de acuerdo a la Constitución haga sus aportes y podamos finalmente tener una ley que beneficie a los ciudadanos ecuatorianos, que eso es lo que todos queremos. Y cuando hablo de el derecho que tiene el Ejecutivo, estoy hablando de un eventual veto parcial, porque no pienso ni creo que se dará lo que sucedió con el Código de la Salud, que hubo un veto total, pero en este caso habrá un veto parcial para, reitero, mejorar la ley y finalmente que éstas entren en vigencia en el menor tiempo posible. Con respecto a las reformas a la función legislativa, ha trascendido, asambleísta, que ha quedado abierta la posibilidad de crear tribunales especializados para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen. Este sería en cuanto a las reformas judiciales. A la legislativa está el tema de lo que se requiere para remover a asambleístas que puedan haber caído en casos de corrupción. Y allí existía una crítica, pues se ha incrementado de 70, que era la mayoría absoluta, ahora a la necesidad de una mayoría calificada, el número de votos que se requieren para la destitución de legisladores. Esto se da cuando se acaba de superar una situación muy grave para la legislatura, en la que un espíritu de cuerpo de la legislatura venía protegiendo a legisladores corruptos que hoy se encuentran en entredicho. Varios de ellos han salido ya, se encuentran siendo materia de juicios penales. Nos referimos sobre todo a aquellos legisladores involucrados en el caso Pedernales, entrega de hospitales en el país, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón, en lugar de alguna manera de permitir una depuración en la legislatura, se han puesto estas normas más estrictas que harán más difíciles la remoción de legisladores corruptos? Mire, Johnny, dos cosas. Primero, en el tema de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial,
un asunto que es muy importante. Los juicios se propenderá a más de lo que usted señaló, estos juzgados especiales para lucha contra la corrupción y crimen organizado, etcétera. Yo creo que lo más importante es que se tendrán que transparentar los juicios. Un abrazo cariñoso. Es el tema de transparentar los juicios y de esta forma los ciudadanos, la prensa, pueden acceder a estos procesos judiciales y de esta manera habrá un mayor control ciudadano, una mayor participación ciudadana, especialmente en esos juicios que interesan a todo el país. Es una reforma muy importante. Y también en el tema de la reforma a la ley al Código Orgánico o la ley orgánica de la legislatura, se crea efectivamente un comité de ética para establecer controles y normas que los asambleístas deben cumplir. Respecto a su inquietud de por qué se ha subido el número de votos necesarios de mayoría absoluta, mayoría calificada para eventualmente destituir a un asambleísta, mire, yo no estuve de acuerdo en eso. Yo diría que un asambleísta que no ha actuado correctamente, que se ha alejado de lo que debe ser un asambleísta responsable, cumpliendo con su labor, con esa sagrada misión que recibió de los ciudadanos ecuatorianos, si ha cometido algún error y ese error es develado, debería retirarse ofreciendo disculpas a los ciudadanos ecuatorianos. Pero mire, así lo establecieron en la comisión, se votó por todo el paquete y se estableció que era necesaria una mayoría calificada para destituir a un asambleísta y así se tendrá que proceder. En todo caso, yo pienso que jamás existirá pues esto que se denomina espíritu de cuerpo, porque efectivamente inclusive hemos dado muestras en estos últimos 2 años que cuando ha habido que actuar respecto a asambleístas que se han alejado de lo que debe ser, reitero, un proceder correcto y apegado a la ley, nosotros hemos actuado, hemos destituido a 4 asambleístas, hemos censurado a un asambleísta que ya había renunciado y que estaba inmerso en actos de corrupción. Hay otro informe también para igualmente censurar a otro asambleísta involucrado en estos penosos episodios del Hospital de Pedernales, y hace poco levantamos la inmunidad por pedido del juez competente de una asambleísta que también está inmersa en algunos actos de corrupción. Pero vea, legislador Callejas, que la Asamblea desperdició una oportunidad para depurar la Comisión de Fiscalización. Uno de los miembros, el principal del caso Pedernales, era miembro de esta Comisión de Fiscalización inclusive. Y cuando se reorganizó recientemente la Comisión de Fiscalización, nuevamente hay excepciones sin duda, pero la mayoría de los asambleístas fueron legisladores que estaban cuestionados y hoy conforman nuevamente una comisión de fiscalización en la cual el país no confía, por lo menos así se evidenció cuando se realizaron las elecciones y quedó configurada esta comisión de fiscalización. Ahora se propone un comité de ética que será conformado por legisladores de distintos partidos políticos. ¿Cómo se puede garantizar la calidad de los integrantes de este comité de ética para que no suceda algo similar a lo que ha venido dándose en forma sucesiva como en cascada en las comisiones de fiscalización de la Asamblea, que han servido más para tapar, para obstruir las investigaciones, las fiscalizaciones y los actos de corrupción, antes que para catalizar y facilitar estas investigaciones? Bueno, mire, Gustavo, efectivamente se reorganizó la comisión de fiscalización porque en la anterior comisión existían 2 personas o tal vez alguno más que estaban involucrados en estos bochornosos, reprochables, indignantes actos de corrupción que yo, como todos los ciudadanos ecuatorianos, reitero, rechazamos y reprobamos. Pero yo creo que la reestructuración se dio en términos adecuados. Los bloques pudieron presentar sus propios candidatos. En el caso del bloque de Creo, en esa comisión el asambleísta, si no me equivoco, Silvia Vera, asambleístas que han tenido un proceder correcto dentro de la Asamblea,
Y bueno, hay que confiar pues en los asambleístas también, Gustavo, si bien es cierto, puede haber mucha crítica a la Asamblea Nacional, pero si se hace también un análisis un poquito más sereno, se verá que no todo es malo, que sí hay un trabajo de la Asamblea Nacional, que sí se han aprobado leyes últimamente importantes. Estamos en lo que usted señala, Gustavo, trabajando en esta posible reforma a la Constitución de la República. Ya hemos concluido el primer debate, tendrá que transcurrir 90 días hasta el segundo debate para ver si esto se puede poner en consideración de los ciudadanos ecuatorianos en la segunda vuelta de las próximas elecciones, si hay segunda vuelta. Así que, reitero, yo estoy con usted, Gustavo, y con seguramente un gran porcentaje de ecuatorianos. Claro que miramos indignados lo que ha sucedido con ciertos asambleístas, pero sí hay que hacer un análisis, reitero, un poquito más sereno y decir, a ver, estos asambleístas han cometido estos actos de corrupción, tienen que ser sometidos a la justicia, tendrán que pagar sus culpas si siguiendo el debido proceso así se determina, pero sí pues también hay que decir, habemos, y discúlpeme, no es falta de modestia, pero yo tengo que defender mi forma correcta de proceder, habemos asambleístas que jamás hemos dado ni daremos nada que hablar. Y damos fe en lo poco que conocemos de la legislatura sobre su correcto accionar, arquitecto Callejas, y siempre hemos dicho hay honrosas excepciones en la Asamblea. Muy amable, yo le agradezco su generosidad. Bien, muchas gracias al arquitecto Fernando Callejas, él es asambleísta por Tungurahua, se ha referido a reformas que se han hecho en el ámbito judicial y también en el propio funcionamiento de la legislatura, que han sido aprobadas el día lunes de esta semana en la Asamblea Nacional.